Muy buen día para todos, como siempre reunidos, estudiando la palabra, edificándonos y por sobre todo entendiendo el camino que tenemos que andar, entendiendo muchas veces por qué hay cosas en nuestras vidas las cuales luchamos y no podemos vencer ni superar, porque hay cosas, problemas, conflictos, situaciones que aún nosotros podemos visualizar que en la casa de nuestros padres se vivieron, que en la casa de nuestros abuelos se vieron y ahora en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, estamos repitiendo todo. Y por eso es importante entender que la vida en el Espíritu es una vida de poder, es una vida nueva, es una vida santificada, pero por sobre todo es una vida corregida por el Señor, corregida de aspectos y situaciones que muchas veces no entendemos, que muchas veces no sabemos, pero que cuando venimos a la verdad, cuando tenemos un encuentro con el Señor, cuando Él abre nuestros sentidos espirituales, cuando Él limpia nuestro camino, cuando Él por medio de su sacrificio corta con maldiciones, con situaciones que han venido sucediendo de una manera repetitiva, entramos en una nueva dimensión de gloria, de bendición, de abundancia y de una vida totalmente diferente, de una vida totalmente cambiada y transformada. Que los primeros en sorprendernos somos nosotros mismos, de ver las cosas que han sido quitadas y yo diría más bien que las cosas que han sido corregidas. Y muchas veces uno voltea a mirar a su alrededor y lo ve en la familia, en sus hermanos, cómo empieza Dios a marcar la diferencia en uno, cómo empieza Dios a llevarnos por un camino totalmente diferente, un camino totalmente nuevo. Y la verdad es que todo empieza a tomar sentido. Y no estoy hablando que pasamos de ser pobres a ser personas millonarias. No estoy hablando de que pasamos a ser gente de pronto insignificante, a ser los número uno o los mejores. Es posible que suceda. Pero lo que yo sí quiero que note es que va a haber un cambio, va a haber una transformación y va a haber una diferencia muy marcada. Y no se trata de dinero, y no se trata de posición social, se trata de un gozo, se trata de un resplandor, se trata de una gloria que muchas veces es indescriptible e incomparable. Y creo que aquí es donde fallamos porque pensamos que de pronto si estamos en una posición en nuestro trabajo de, de, de estar en una situación ínfima o un trabajo no muy notorio, no muy significativo o no muy bien remunerado, entonces de la noche a la mañana vamos a pasar a ser el presidente de la empresa o a ser un accionista de la empresa y pasamos de ganar uno o dos mínimos a ganar 20 o 30 mínimos. Esa ilusión no es eso, es la satisfacción de disfrutar de otras cosas que no las compra el dinero, que no las da una posición social. Y eso es lo que marca la diferencia. Y para la gente que ha fincado su esperanza en el dinero, su esperanza en una profesión, su esperanza en una posición social, se va a dar cuenta que cuando logra estas cosas, en realidad no lo tiene todo. En realidad empieza a notar que aunque sus hijos lo tienen todo y tienen acceso a los mejores colegios, al mejor estudio y tal vez tienen acceso y contacto con personas muy prominentes, hablando lo social y económicamente, se van a dar cuenta que a ellos les falta algo y podrán mirarte a ti y decir, ¿y por qué él o ella, sin tener todo lo que yo poseo, sin haber alcanzado todo lo que yo tengo, yo siento que él es más feliz, yo siento que él está llegando más lejos, yo siento que él está avanzando más que lo que yo he avanzado o que lo que mis hijos están recorriendo? Y esa es la diferencia, esa es la vida abundante, la vida del espíritu, la vida de poder, que sin necesidad de tener tantos recursos disponibles, nosotros tenemos la capacidad de poder disfrutar a plenitud todas las cosas que Dios nos da. Todo en nuestras vidas, como proviene de la mano de Dios, como proviene con un propósito de Dios para nosotros, cobra un sentido diferente, marca cosas muy significativas en nosotros que nos permiten entrar a una dimensión de gloria inexplicable. Pero lo que sí es real es que hay algo especial en nosotros, hay algo especial en usted, hay algo especial en su familia, hay algo, un brillo especial en su hogar que muchos
que teniendo más recursos quisieran tenerlos, pero no lo pueden lograr, porque esto es parte de las bendiciones que Dios nos da. Así que como familia se nos revela una situación de privilegio y grandeza de parte de Dios para cada hogar. Y es que el Espíritu de Dios, cuando entra en una vida, cuando toma el control de una familia, cuando toma el control de un hogar, como les venía diciendo, empieza a marcarse una diferencia inexplicable, porque es la persona del Espíritu Santo el que desata las bendiciones que Cristo ha dado a la iglesia. Yo quiero que miremos algo importante en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, y vamos a estar leyendo del versículo 14 al 16. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para edificación y para enseñanza de nuestras vidas. Dice así la palabra: para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y nadie le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces empieza la palabra de Dios a enseñarnos y a revelarnos cosas maravillosas. Mira el versículo 29 como termina de ese mismo capítulo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Amén y amén. Entonces estaba hablando de la promesa que recibió Abraham desde los comienzos allá en Génesis. Pero al mismo tiempo está diciendo, fue una promesa que se iba a hacer efectiva, óyeme bien, en Cristo Jesús. Y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, somos los herederos, somos los copartícipes en Cristo o con Cristo de esa promesa. Entonces fíjese el trasfondo espiritual y misterioso que hay en la promesa que se le dio a Abraham. Cuando él fue llamado, cuando fue declarado padre de multitudes, cuando le fue dada una tierra, cuando se habló de que todas las familias de la tierra en él serían bendecidas. Entonces está hablando de algo glorioso, de algo maravilloso que está reservado para la iglesia de hoy y que fue dado y que fue decretado, declarado de parte de Dios. Abro aquí paréntesis. Los decretos vienen de Dios. Nosotros no tenemos la autoridad para decretar como se habla hoy en día. Los decretos y los pactos nacen del corazón de Dios y Dios fue quien decretó esto y fue quien hizo este pacto y estableció este pacto con Abraham y que se haría efectivo en su descendencia. Y esto fue lo que en realidad hizo Cristo con respecto a nuestra vida de bendición. ¿Por qué era importante que Cristo fuera a la cruz? ¿Por qué era importante que Cristo pagara el precio por nuestros pecados? ¿Y por qué era importante que Cristo rompiera la maldición del pecado, las ligaduras y las ataduras que el pecado trae sobre nuestras vidas? ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba que, óigame bien, un remanente, unos seguidores, unas personas que aceptaran el sacrificio de Jesús y que fueran totalmente libres, entraran a disfrutar de este pacto, de esta palabra, de esta promesa que le había sido dado a Abraham y que no se había hecho efectiva. Aún la palabra habla de la cautividad de Abraham y dice que había un remanente que, como Abraham, habían creído por la fe y estaban esperando la venida del Mesías. Y todo estaba dado y todo estaba preparado para ese remanente, para ese pueblo, para ese linaje, para esa descendencia de Abraham por medio de su simiente, o sea, por medio de Cristo Jesús. En realidad Abraham vendría a ser padre de multitudes a través, óigame bien, de Cristo Jesús, a través de ese remanente que había.
de aquellos que durante todo el proceso, mientras el Mesías venía, por la fe estaban esperando el Mesías. En realidad en este remanente no entró todo el pueblo judío, ni todo el pueblo de Israel. Aunque la bendición fue dada, aunque las puertas se abrieron, aunque las posibilidades fueron dadas, todo se vino, óyeme bien, a concretar, a materializar, es a través de la descendencia de Cristo Jesús. Esto es su iglesia. Y por eso es que Pablo lo trae en estos momentos en la carta a los Gálatas. Le está diciendo, ahora en Cristo Jesús es real que se cumpla la promesa de Abraham. Incluso los que creyeron antes de que vinieran en Cristo Jesús por la fe de Abraham y fueron cobijados por la fe de Abraham, dice la palabra de Dios que fue la cautividad que estaba esperando a Cristo. Y cuando Cristo muere, dice que baja al Seol y dice que se le manifiesta a Satanás y dice, yo soy la simiente, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el representante, yo soy el destinatario, óyeme bien, de la promesa de Abraham. Y dice que tomó allí a la cautividad, dice, llevó cautivo la cautividad y fue llevada a la presencia del Padre. Y de ahí en adelante, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos copartícipes de las promesas dadas a Abraham y materializadas en Cristo Jesús. Entonces, este es un gran misterio y esta es una gran bendición que nosotros tenemos. Por eso es que el Antiguo Testamento no puede estar desligado de la vida del cristiano, porque es que es allí donde comienza todo el proceso de bendición y de grandeza, el cual usted y yo estamos disfrutando. Las promesas dadas a Abraham en Cristo Jesús se vuelven efectivas para la iglesia. Entonces es esto lo que está diciendo Pablo, que desde el momento en que Dios entró en pacto con Abraham, este pacto de esta promesa se hizo extensiva a su descendencia. Este hombre agradó tanto el corazón de Dios que le plació al Señor bendecir a través de él todas las familias de la tierra. Y aunque él no tenía hijos, óigame bien, por causa de su fe, Dios lo hizo padre de naciones. Y Dios bendijo a Abraham dándole descendencia y esa unción de multiplicación que vino sobre Abraham es la que está hoy en nosotros. Y oiga lo que dice Génesis capítulo 17. El versículo 6 dice así, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y esto es la bendición que había para toda la descendencia de Abraham. Óigame bien, que por fe estuviese esperando al Mesías, que por fe entregase su vida al Señor y viviese con una expectativa y una esperanza de que había un Salvador en camino. Óigame bien, que daría un cambio, una transformación a toda la humanidad, una nueva oportunidad de vida por medio de la persona del Espíritu Santo. Entonces es eso lo que hace Jesús. Jesús rompe estas ligaduras, Jesús rompe estas ataduras y por medio de su Santo Espíritu mora en nosotros y nos hace, óyeme bien, o nos lleva a tener acceso a esta bendición de multiplicación, a esta bendición de grandeza, a este cumplimiento, óigame bien, del pacto que él había hecho a Abraham. Así que en Cristo Jesús lo tenemos todo. La iglesia sin Cristo Jesús no es nada. Usted y yo sin Cristo Jesús no somos nada. Y recuerde, Jesús vive en medio de nosotros por medio de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Y aunque hablamos del Espíritu de Dios, en realidad es el Espíritu de Cristo morando en nosotros, preparándonos, limpiándonos, revelándonos la palabra, enseñándonos a caminar, instruyéndonos a caminar. ¿Para qué? Para que día tras día nosotros podamos tener accesos a todas las bendiciones y a las promesas que por medio del pacto Dios le hizo a Abraham y que por medio de Jesús se hacen efectivas para la iglesia. Así que en Cristo Jesús lo tenemos todo. En Cristo Jesús todo lo hemos alcanzado. Y es muy importante entender la línea de bendición que el Señor establece. La línea genealógica de Abraham comienza en Isaac, pero termina en Cristo.
Y Pablo es eso lo que está comentando, que Jesús es esa simiente, o sea, que Él es el verdadero linaje de Abraham y razón por la cual toda la bendición de Abraham ahora recae sobre Jesús como su simiente. Y Pablo añade que nosotros por ser de Cristo, por estar injertados en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, somos bendecidos con la misma bendición, con la misma unción patriarcal que fue derramada sobre Abraham. Cuando leemos a Abraham, cuando leemos a todas las cosas que tuvo acceso a Abraham y a las que quedaron prometidas para Abraham, para el cumplimiento de su descendencia, en realidad en Cristo Jesús está hablando de la iglesia, por eso habla de una simiente, por eso él dice, no de varias simientes, no está hablando de un pueblo, está hablando de Cristo Jesús. Y nosotros, como pueblo injertados en el cuerpo de Cristo, tenemos acceso y tenemos derecho a esa bendición. ¿Lo está entendiendo? Esto es un misterio maravilloso, pero tiene que ver con nosotros, es para nosotros como pueblo. Así que estamos llamados a caminar bajo esa unción de bendición, de poder, de llenura del Espíritu Santo, de revelación, de entendimiento. ¿Para qué? Para así amar a nuestro Dios, para así entender a nuestro Dios, para así abrazar las promesas de Dios dadas en su palabra y vivir con una esperanza. Y recuerde que el premio grande que tenemos en Dios, la bendición gigante que tenemos en Dios, es la vida eterna. Y mientras esta se hace efectiva, mientras usted y yo llegamos al reino de los cielos, tenemos la posibilidad de andar en Dios, de disfrutar de su presencia, de disfrutar de su guianza, de disfrutar de su dirección, de disfrutar de su amor, de sus caricias, de su consejo, de disfrutar de todas las cosas lindas que Él nos da. Es eso lo que tenemos en Cristo Jesús. Es eso lo que tenemos en la simiente. Y dice la palabra que seremos bendecidos y que todos los que nos bendigan serán bendecidos. Y también dice la verdad que todos los que nos maldigan serán maldecidos. Dios se levantará y peleará por usted, peleará por sus hijos, peleará por sus descendencias. Dios le guardará, Dios escuchará sus oraciones, Dios escuchará mis oraciones. Dios me ayudará en mis debilidades, Dios le ayudará a usted en sus debilidades, Dios le dará victoria sobre sus problemas, sobre los conflictos que usted diario y permanentemente está resolviendo, lo están atacando, lo están arrinconando. Dios peleará por usted, Dios peleará por mí, Dios romperá toda atadura, Dios quebrantará toda ligadura. Dios quitará toda cadena, toda maldición generacional por medio de Cristo Jesús es cortado. En realidad lo que tenemos en Dios y a través de la maravillosa persona del Espíritu Santo dando nosotros es una vida nueva, es una vida abundante. El apóstol Pablo lo pone en Romanos capítulo 8 en los términos de la vida del Espíritu, la vida de la abundancia, la vida de la grandeza, la vida de la santidad, la vida de la integridad, de la limpieza, de esa vida que agrada a Dios y que hace que las manos de Dios se muevan a favor de cada uno de nosotros. Y la pregunta que valdría la pena mirar y evaluar es, ¿para quién es la bendición? Y según la tradición judía, el primogénito era quien tenía derecho de heredar la bendición. Así que, por ejemplo, la familia de Isaac y Rebeca, Dios lo había bendecido con gemelos. Isaac pensó que el derecho le pertenecía al primogénito y que él debía reconocer sobre el primero que había nacido toda la bendición que estaba reservada para su descendencia. Mientras que Rebeca se inclinó por Jacob y Jacob fue el segundo en nacer. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué la bendición no recayó sobre Esaú, sobre el mayor, sino que cayó sobre el menor? ¿Qué pasó allí? Y el Espíritu Santo en la Escritura nos da la respuesta. Es sencillo. Dios no puede ser burlado
y todo lo que el hombre siembra, eso segará. Dios sabía lo que haría Esaú con su vida. De joven no supo valorar su primogenitura y se la vendió, la transfirió a su hermano en un momento de debilidad. Dice la palabra de Dios en Génesis 25, en el versículo 32 y 34, que un día llegó con gran hambre y se dio esta primogenitura por un plato de lentejas. Además, se había rebelado contra todas las normas establecidas por Dios para la familia, óigame bien, y por el solo hecho de mortificar a sus padres, dice la palabra de Dios en Génesis 26. Yo quiero que miremos ahí algo importante. En los versículos 34 y 35 dice así: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Abasemar, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Mira, en el corazón de Esaú siempre hubo la intención de fastidiar a sus padres. Recuerda que, y muchachos, estoy hablando para todos, los padres es la representación de la autoridad delegada de Dios sobre su vida. Usted le debe respeto, usted le debe honra a sus padres. Y aún, aunque usted fuere viejo, y aunque ya no lo necesite, y aunque ya haya prosperado y esté en una posición de grandeza, aparentemente a los ojos de una sociedad o algo, por encima de sus padres, usted le debe respeto, usted le debe honra. Y cuando ellos le hablen, usted debe escucharles. Usted debe recibir el consejo de ellos. No está obligado, no está obligado a aplicarlo, pero debe recibirlo. Debe honrarlos al escucharlo. Debe decirles: sí, papá, gracias por el consejo, lo voy a tener en cuenta. Y usted lo evaluará a la luz del conocimiento de la situación en que esté viviendo, y lo tomará o lo dejará de lado, lo tendrá en cuenta. Ya eso usted no está obligado, pero sí está obligado por respeto y por honra a recibir lo que ellos le hablen, a escuchar lo que ellos le están diciendo, a darles ese lugar de respeto, ese lugar de honor en su vida. Y eso fue lo que Esaú no hizo. Y a los ojos de Dios fue parte del descalabro de Esaú. Por eso Dios lo desechó, porque Dios conocía el corazón de Esaú. Era un corazón apartado de Dios, era un corazón independiente, eso era un corazón inflado, un corazón rebelde, era un espíritu diferente al que había en su hermano Jacob. Entonces podemos decir de Esaú: por cuanto desechó la palabra de Dios, Dios lo desechó a él en cuanto a ser el padre del pueblo de Israel. Esto es la razón por la cual Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Esaú pasó de ser el prototipo o pasó de ser el primogénito a ser el relegado. Pasó de ser el prototipo de hombre mundano, rebelde y profano. Pasó a ser un hombre apartado de los caminos y de los designios de Dios. Y por otro lado encontramos a Jacob, que aunque tenía muchas debilidades, logró apoyarse y confiar en Dios, y el Señor lo honró, permitiéndole a través de su vida que se estableciesen las 12 tribus de Israel. Entonces, esto es importante. Dios conoce el corazón. Dios conoce con qué intención usted ha venido a Él. Y ojo con esto, muchas personas llegan con la intención de que el Señor arregle sus vidas, de que el Señor les dé las cosas que no han logrado, o sencillamente que les dé lo que la gente o lo que la demás gente tiene. Y es por eso que vemos en las iglesias que mucha gente viene al Señor porque para que me arregle el matrimonio, para que cambie a mis hijos, para que me dé el carro, para que mi negocio prospere. En otras palabras, buscan a Dios como si fuera un amuleto que les va a arreglar las cosas. La primera situación que Dios espera es que usted se arrepienta de una vida de pecado, que usted considere y reconozca que hasta aquí la vida que usted ha llevado ha sido, o las consecuencias que usted está acarreando han venido sobre su vida a causa de su pecado, a causa de la manera en libertinaje, en independencia, en rebeldía y en menosprecio que ha tenido hacia Dios y hacia su palabra. Por eso todo proceso
de un nuevo nacimiento. Todo proceso de entrar en los caminos del Señor tiene que ver con una vida de arrepentimiento, de reconocer mi vida ha sido un fiasco, mi vida ha sido un fracaso, la derrota en la cual me encuentro hoy es a causa de que he vivido independientemente de Dios, que he menospreciado a Dios y a su palabra, que no he honrado a Dios ni a su palabra, que he vivido apartado del Señor, que he vivido como se me antoja, que lo que estoy viviendo, las consecuencias que estoy acarreando hoy en día es porque he hecho las cosas a mi manera, como a mí mejor me parece, porque he querido andar de la forma como a mí hasta aquí me ha parecido que está bien. Y a la luz de la palabra tenemos que reconocer que así no es la vida, que Dios por medio de su palabra nos muestra el camino, la senda que Él quiere que caminemos, que las cosas no son como hasta aquí yo las he visto, que las cosas no son como la sociedad me las ha presentado, que hay un modelo de vida y este se llama Jesucristo el Señor, que hay unos principios del reino que están establecidos en su palabra y que es eso lo que Dios me quiere enseñar. Entonces, cuando yo reconozco esto, cuando yo tomo, óyeme bien, la vida del reino, la vida de Cristo, cuando yo me reconcilio con el Padre, cuando mi problema de pecado es resuelto por medio de Cristo Jesús y ando en una vida nueva, una vida corregida, una vida rectificada, conforme a los principios de la palabra, entonces yo empiezo a andar en una vida abundante, en una vida del Espíritu, en una vida de bendición, en una vida de prosperidad y de grandeza. Esto fue lo que Saúl nunca hizo y por eso fue que Dios lo desechó. Fue por esto, fue por esto. Aunque, óyeme bien, su padre Isaac lo amaba, ¿sí? No fue suficiente. Era un problema entre Saúl y el Señor. Así que hoy quiero hablarle a cada uno de ustedes. No se trata que tan bien se vea usted, que tanto impacto causa en la gente, que tanta gracia tiene con la gente, que tanto favor tiene con la gente, que tanta estrella hay en usted, que tanta gracia, que tanto carisma hay en usted que cae a todas partes bien y todo. Es algo que usted tiene que resolver con Dios. El pecado es algo personal e íntimo que yo tengo que resolver con Dios por medio de Cristo Jesús. Así que yo puedo andar por la vida haciendo y deshaciendo, moviendo una ficha y moviendo la otra, quitando aquí, sacando acá, de un lado para otro. Pero si yo no arreglo mi problema del pecado, óigame bien, con Cristo Jesús, y no soy revestido por la unción del Espíritu Santo, no soy sellado por la maravillosa persona del Espíritu Santo, mi vida, aunque tenga muchas cosas, aunque tenga dinero, posición, grandeza, estudios, reconocimiento y honra de los hombres, a los ojos de Dios no seré nadie. A los ojos de Dios no seré nada. Y ese es el problema de hoy en día, de la sociedad, de la generación actual. Han desechado a Jesús, han desechado la palabra de Dios, han desechado el plan de salvación, han desechado la vida de Dios. Y hoy es tiempo de reconvenir nuestros caminos, hoy es tiempo de rectificar, hoy es tiempo de volver, porque si no lo hacemos a la manera de Dios, si no echamos mano al camino que Dios estableció por medio de Cristo Jesús, si no nos montamos y no empezamos a andar por el carril que Jesús dejó trazado para que usted y yo lo recorriéramos, el camino que Jesús dejó trazado, nos equivocaremos, nos desviaremos y nos perderemos, nos alejaremos del propósito de Dios y la meta a la cual Dios quiere llevarnos, que es a la patria celestial, cada día estará más y más lejos de nosotros, hasta el punto que será inalcanzable. Así que el llamado de hoy es volvernos, es reconvenir nuestro camino, es decirle al Señor que aquí estamos, es decirle al Señor que queremos seguir adelante. Yo quiero hacer un par en este momento y quiero hablarle a aquellas personas, óyeme bien, que por primera vez nos están escuchando, pero también quiero hablar a aquellas personas que han caminado en el Señor, que han conocido, que se han deleitado en la gracia, pero tal vez los placeres de este mundo, tal vez las presiones de este mundo les han permitido enfriarse, les han permitido detenerse, les han permitido, óyeme bien,
frenar o menguar el ritmo que traían en el Señor. Es tiempo hoy de reconvenir, es tiempo hoy de retomar lo que se ha dejado atrás. Así que quiero hablarle y quiero invitar a aquellas personas que nos están escuchando por primera vez. Y quiero decirles que si usted no resuelve por medio de Cristo su problema del pecado, usted vivirá apartado de Dios. Y tal vez le pueda pasar lo de Esaú. Esaú vivió con sus padres, estuvo bajo el manto, bajo el techo de ellos, disfrutó de la vida, disfrutó de las promesas y las bendiciones que tenían sus padres, pero él tenía que alcanzar su propia bendición. Él tenía que hacerse hacedor de las promesas que habían de Dios ahora para su vida. Su padre tenía una promesa, él tenía que tomar una promesa. Su padre tenía una bendición, él tenía también que tomar una bendición, porque todo proviene de Dios. Usted tiene que tomarlo, usted tiene que tener un encuentro íntimo y personal con Dios. Así que hasta aquí hemos podido notar y hemos hecho alusión de que hay algo que no te ha dejado entrar a disfrutar de las promesas de Dios, que no te ha dejado entrar a disfrutar en plenitud de las bendiciones de Dios, de la vida del Espíritu, de la vida de santidad, de integridad, de limpieza y de pureza y de esperanza. Y es porque hay algo en usted que no le ha permitido entrar y es el pecado. Y Jesús vino a resolver el problema del pecado. Así que yo le invito hoy a que abra su corazón y cierre sus ojos y diga: Señor, de verdad me arrepiento de mi vida de pecado y reconozco que hasta aquí he sido un pecador. ¿Por qué un pecador? Porque te he ignorado, porque te he desconocido, porque he ignorado y he pasado por alto tu palabra, tu consejo, Señor. Pero hoy reconozco, Señor, que en Cristo Jesús tengo la oportunidad de quitar ese estorbo que hay en mí llamado el pecado. Así que te invito a que entres a mi corazón, que me limpies, que me hagas una nueva criatura y que me permitas, Señor, aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Que seas mi Dios, que seas mi guía, que seas mi libertador y que seas mi sanador. Entrego mi vida a ti, me rindo a ti y te pido que me permitas entrar a esa vida nueva, a esa esperanza nueva, a esa relación nueva, a esa comunión nueva que solamente viene por medio de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Me rindo a ti y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me permitas reconciliarme con mi Padre Celestial por medio de tu sacrificio y vivir la vida abundante que solamente en Dios hay. Amén y amén. Así que es esto lo primero que tenemos que resolver. Nuestro problema de pecado. El pecado es un muro que se ha levantado, es un estorbo en nuestro caminar, es una piedra en nuestro zapato que no nos deja ver, óigame bien, con claridad lo que Dios tiene para nosotros, lo que no nos permite caminar al ritmo que Dios quiere que caminemos. Y por eso es que vivimos en nuestros placeres, vivimos en nuestros pecados, vivimos de acuerdo a nuestros caprichos. Y por eso la vida hasta aquí ha sido un fiasco. Y por eso la vida hasta aquí es un fracaso. Y por eso que cuando usted mira su espejo retrovisor se da cuenta que usted está llevando una vida de derrota, de crisis, de problema y de conflicto como la que llevó su padre. Que usted está lidiando con los mismos pecados que vio en la casa de sus padres, su casa paterna. Pero cuando mira un poco más atrás se da cuenta que también el pecado que hubo en la casa de sus abuelos lo está también asediando, lo está alcanzando. Y cuando mira un poco adelante se está dando cuenta usted que ahora sus hijos están repitiendo lo mismo. Y para tomar un ejemplo, hay hombres que están luchando con el alcohol y se dan cuenta que vienen de un contexto donde su padre era un alcohólico y se enteraron de que su abuelo también lo era y ahora lo están viendo en sus hijos. Y así con cualquier tipo de pecado. Es tiempo de cortar, es tiempo de parar, es tiempo de detenernos, porque no podemos ser como Esaú, que vivió en rebeldía continua y fue desechado por Dios y fue dejado de lado. Ahora quiero hablarles de una situación bien difícil y tiene que ver con una sola bendición. Jacob representa al hombre espiritual, Jacob representa al hombre sensible al Espíritu Santo y Jacob representa al hombre que ama la palabra, mientras que Esaú representa la fuerza humana, una persona, óyeme bien, que no cuenta con la gracia de Dios en todo lo que hace, una persona que pretende conseguir todo con sus propias fuerzas y vivir su vida de acuerdo a su parecer.
Isaac bendijo a Jacob creyendo que era Esaú. Usted conoce la historia. Y le dijo, y ahí está en Génesis 27, vamos a verlo, en el versículo 27 al 29. Y usted conoce la historia, Jacob se viste como su hermano y se acerca a su padre moribundo, que era ya ciego, y con engaños recibe la bendición. Él está haciendo efectiva la bendición que su hermano le había transferido, pero que a los ojos de su padre él no conocía la situación que se había dado entre ellos. Y dice que el capítulo 27, el versículo 27 y 29 al 29 dice así: y Jacob se acercó y le besó, y lo olió Isaac, el olor de sus vestidos, y lo bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvanse pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Amén y amén. Y así fue que Isaac bendijo a Jacob, le entregó la bendición que por derecho, óyeme bien, de nacimiento le correspondía a Saúl, pero que él había menospreciado y que Dios también lo había menospreciado por cuanto conocía el corazón de Esaú. Y evaluemos y miremos un poco qué es lo que dice toda esta bendición y qué tiene que ver. Y podemos apreciar que esto era una bendición integral, donde todos los aspectos, tanto físicos, económicos, familiares y por sobre todo espirituales, estaban incluidos en esta bendición. Y es que esta bendición refleja en la ropa, oiga lo que dice: el olor de mi hijo es como el olor del campo bendecido por el Señor. Está hablando de las bendiciones que produce la tierra, el trabajo, las cosas que podemos lograr y alcanzar cuando Dios se pone a favor de nosotros y nos respalda en todo lo que hacemos. Cuando hacemos todo para la gloria de Dios, cuando hacemos todo bajo los principios de Dios, cuando nos movemos dentro de las directrices que Dios ha establecido, entonces alcanzamos la bendición de Dios. Y por eso que usted puede disfrutar de las bendiciones que Dios da. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés que he visto debajo del sol que hay hombres que trabajan y tienen el gozo de disfrutar de ese fruto del trabajo. La palabra de Dios habla en el Salmo 128 que bienaventurado el hombre que se sienta en su mesa, que disfruta del bien de su trabajo, que disfruta de una esposa, que disfruta de unos hijos. Esto es bendición de Dios. Mientras que hay otras personas que trabajan y trabajan, no tienen tiempo para su esposa, no tienen tiempo para sus hijos, no tienen tiempo para nada, ni para descansar, ni para nada. Viven endeudados, viven prestando, viven haciendo una cosa u otra, viven cargados, presionados. A esto se refiere esa bendición. También habla de la provisión. Dice que Dios lo bendice con trigo, con vino en abundancia. Esto nos habla de la satisfacción y de lo exquisito, de la excelencia que debe haber dentro de los hogares. Dios nos permite disfrutar todo lo que hay en el hogar. Y doy gracias a Dios porque en el hogar, cuando hay paz, cuando hay bendición, así sea un plato de comida sencilla, humilde, cuando la presencia de Dios está allí, se disfruta, se pasa bien, hay armonía en la mesa, se ríe, se comparte, se hacen planes en familia. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de viajes, no estoy hablando de grandes manjares. Si lo tiene, gloria a Dios, y gloria a Dios porque usted también podrá disfrutar de todo esto. Pero estoy hablando es del poder sentarnos y disfrutar cada cosa que Dios nos da, cada cosa que conseguimos. El placer de poder disfrutar un juego de sala que el Señor nos regale, una televisión, un equipo, un parlante, estos modernos que hay para disfrutar, oír música, poder disfrutar todo a plenitud.
No necesitamos tener la mejor marca, lo más fino, lo más costoso. Lo que Dios nos da lo podemos disfrutar. Esto es bendición de Dios. Es disfrutar con exquisitez todas las cosas que Dios nos da. Las delicias que Dios pone en nuestras vidas. Vivir agradado, vivir contento, vivir en un nivel de aceptación porque lo que yo tengo Dios me lo ha dado. Y eso es lo que está diciendo. Ahora también habla de honra, esta bendición. Dice que te sirvan los pueblos. Dios nos coloca en un lugar de honra donde, óyeme bien, dándonos autoridad aún sobre las naciones. Dios nos proporcionará esa gracia para poder influir a familias y naciones enteras. Y por eso es que a veces vienen a usted que no tiene tanto estudio, que no está preparado, pero viene la gente a pedirle consejo. Viene la gente a esculcar qué hay en su vida y lo van a decir. Yo veo que usted tiene muy poco, yo veo que usted no tiene grandes cosas, pero usted es feliz. Deme el secreto. Y usted empezará a hablar con la sabiduría de lo alto, empezará a mostrarles lo que Dios ha hecho con usted, lo que Dios le ha dado. Y entonces la gente dirá, yo quiero ese Dios, yo quiero esa vida que usted tiene. La gente verá que no se necesita. No se necesitan millones, no se necesita que sus hijos estén en los mejores colegios, en las universidades más costosas para obtener lo mejor de esta vida. Ellos sabrán que hay otra forma más efectiva, más directa, más clara y sobrenatural. Y es la vida que proviene de Dios. Y la gente entonces reconocerá la autoridad de Dios en usted. Y la gente lo buscará, y la gente querrá imitarlo, la gente lo admirará y la gente lo honrará. A esto se refiere, no lo que está buscando hoy el mundo. Es que si mi hijo estudia en la universidad más costosa y hace una especialización, y hace una maestría, y hace un doctorado, y hace esto y aquello, y se codea, y habla y se relaciona, entonces lo logramos. No habla de eso. Habla de conocer a Dios, habla de conocer a su palabra, habla de honrar a Dios, de honrar la palabra, de obedecer la palabra y entrar en una dimensión de gloria. Y esto fue lo que obtuvo Jacob. Esto fue lo que buscó Jacob. Esto fue lo que Dios le concedió a Jacob. Y después de enterarse Esaú que Jacob había tomado su bendición, Esaú dice, Padre, bendíceme a mí, dame otra bendición. Y es aquí donde su padre responde y le dice, hijo, no hay sino una sola bendición. Y esto es lo que yo quiero que usted tenga en cuenta. No hay sino una sola bendición. Cuando usted viene al Señor, Dios tiene preparado algo grande para cada uno de ustedes. Dios tiene algo preparado para su casa, para su esposa, para sus hijos, para su cónyuge. Dios tiene cosas grandes. Pero es el momento de tomarla. La tomo, la dejo. Esaú la tuvo presente. Esaú la obtuvo en sus manos. La tenía él. Pero con un corazón duro, un corazón independiente, un corazón necio, un corazón fatuo, un corazón engreído, un corazón prepotente. La menospreció, la menoscabó. Pasó por encima, óyeme bien, de la autoridad de Dios. Dejó de lado los caminos del Señor. Y esto a los ojos de Dios dice que Dios lo desechó. Dice, por cuanto amó a Jacob y desechó a Esaú. Y cuando él vino y se entera de esto, de que Dios no tenía dos bendiciones, que en Dios solamente hay una bendición. Así que hoy quiero hablarle de una manera clara. Usted puede tomarla o dejarla. En el libro de Deuteronomio el Señor la pone así. Hay dos caminos. El camino de la vida y el camino de muerte. Escoge pues. Y es tiempo de escoger. O decides caminar en el Señor, ahora que usted lo conoce, o para los que me están escuchando por primera vez, hoy tienes la oportunidad de conocer al Señor. Hoy tiene la oportunidad de entregar su vida a Cristo. Ahorita hacíamos la oración de fe. Ahora es su decisión caminar dentro de ese compromiso con el Señor. Y entonces Él derramará sus promesas sobre su vida. Él le bendecirá. Fue lo que Esaú menoscabó. Esaú creyó que todo tenía que ver con lo que él alcanzaba. Era un hombre exitoso, tenía el amor de su padre, el reconocimiento de los criados en la casa de su padre, era un cazador, era un hombre alto, esbelto, tal vez carismático, un triunfador, exitoso. Pero un día tenemos que ponernos frente a frente al Señor. Un día tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y ese día nos podemos dar cuenta que puede ser demasiado tarde.
Entonces, cuando no tenemos en cuenta los tiempos de Dios, cuando no aprovechamos las oportunidades que Dios nos ofrece, cuando no tomamos lo que Dios nos ofrece, entonces llegará el día en que tendremos que ponernos a cuentas con el Señor. Y va a ser muy triste que Él nos diga: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Y tal vez podrás tener argumentos, excusas, tal vez podrás plantear situaciones y podrás poner tal vez excusas, como les decía ahorita, y poner y traer argumentos. Y Dios tendrá que volverte a decir: apartado de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Qué tremendo. Y un día llegó Esaú a su realidad. Su padre le dice: no hay más bendiciones. Y él dice que vino en ese momento la iluminación, vino en ese momento la revelación de lo que él había hecho en el pasado. Había entregado la primogenitura a su hijo, había menoscabado, óigame bien, la bondad de Dios, el favor de Dios sobre su vida. Había despreciado la palabra de Dios, había despreciado las promesas de Dios para su vida. Él la había recibido. Él sabía que era portador de algo grande y glorioso. Óigame bien, dentro de su familia, a los ojos de Dios. Pero como tenía el favor de su padre, él dijo: todo está bien. Pero hay una autoridad superior, que es Dios. Y Él es el que tiene toda la potestad de darnos o de quitarnos, de exaltarnos y engrandecernos, o de ponernos por debajo y volvernos nada. Así que es tiempo de reconocer, es tiempo de entender que con Dios no se juega. O tomas a Dios en serio, o caminas dentro de la voluntad de Dios y haces lo que a Dios le agrada, o pagarás las consecuencias. Y eso fue lo que sucedió con Esaú. Y cuando el padre le dijo: no hay otra bendición, Esaú sintió que el piso, óigame bien, se le movía, perdió la esperanza y lloró amargamente. Como les decía, en ese momento reconoció el gran error que él había cometido. Y el versículo 38 del capítulo 27 de Génesis dice así: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y es que hay momentos en que puede ser demasiado tarde. Hoy Dios está tocando la puerta de su corazón. Él te está invitando o te está incitando a que abra la puerta, porque el deseo de Él es entrar a tu vida, morar en ti y andar contigo por el resto de tus días. Ya era tarde para Esaú. Espero que no sea tarde para usted. Espero que usted sea entendido y abra la puerta de su corazón y entregue su vida al Señor y permita que Él haga morada en usted. Entonces Isaac, versículo 39, su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tus hermanos servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Amén y amén. Qué tremenda esa bendición. Vivirás lejos de las riquezas, siempre estarás trabajando, siempre estarás buscándola inconstantemente. Y es lo que le pasa a la humanidad hoy, probando por aquí, iniciando por aquí, invirtiendo, haciendo esto. Y cuando alcanzan el éxito de un negocio, muchos caen en jugadas deshonestas, en problemas, en conflictos, en alianzas que más adelante traen problemas. Y muchos llegan a viejos y aún siendo muy ricos, muy prósperos, por así decirlos, teniéndolo todo, esa misma riqueza se vuelve un problema. Problema entre los hijos, problemas para ellos mismos, sostener todo lo que tienen y nunca tienen paz. Muchos no disfrutan, trabajan permanentemente, 16, 18, 20 horas, cuidando su riqueza, cuidándolo todo. Y la diferencia es que Dios también quiere y puede bendecirnos, pero con el favor de Él las cosas serán diferentes. Recuerde algo: la bendición de Jehová añade alegría, añade gozo.
no trae consigo tristeza, no trae carga, no trae opresión, no trae desvelo, no trae conflicto. Todo es diáfano, todo es transparente y todo es para disfrutar. Y cuando llegue la hora de repartir esa heredad en hijos temerosos de Dios, todos estarán contentos, todos estarán agradecidos con el Señor, con su Padre por lo que ha hecho. Y seguirán y tomarán, óigame bien, lo que su Padre les dejó. Aquella herencia, aquella bendición, aquel estilo de vida, y harán todo para la gloria de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la vida del Espíritu. Una vida de contentamiento, una vida de aceptación, una vida de alegría, una vida de bendición, una vida de abundancia, de prosperidad. Es eso lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Entonces, en el Salmo 107, vamos a terminar con eso. Salmo 107, vamos a leer algo importante que el Señor nos regala ahí. Y quiero bendecirle en esta hora y animarle a buscar al Señor de todo corazón, a esperar en Él, a vivir para Él y a gozarse y a deleitarse en todas las cosas que Él tiene para su vida. Salmo 107, versículo 12 en adelante dice así: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Y luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Y alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén, amén. ¿Qué hace Cristo cuando viene una vida? Óigame bien, ¿qué hace Cristo cuando una persona entrega su vida al Señor, cuando rinde, cuando quebranta su corazón en la presencia del Señor? Dice que Dios lo libra de sus aflicciones, dice que Dios lo saca de las tinieblas y de las sombras de muerte, y que Dios rompe sus prisiones, y que Dios lo saca, óigame bien, a través de su misericordia, a disfrutar de las maravillas con lo que Él tiene reservado para todos sus hijos y para toda su creación. Dios nos quiere bendecir con el trabajo de nuestras manos, pero primero desea, óigame bien, poner en orden todo en nuestra vida. La palabra de Dios dice que Él nos invita a que nos pongamos a cuentas con Él. Y después de esto podremos disfrutar de todo lo que viene de Él. La verdadera grandeza, la verdadera prosperidad y la verdadera abundancia provienen de Dios, no de lo que tú hagas, no de lo que tú logres en tus propias fuerzas. Ese fue el error de Saúl, querer caminar apartado de Dios, querer hacer las cosas a su manera, querer vivir como él le placía, querer alcanzar las cosas con las estrategias que él tenía, y a la final fue su perdición. Dice que cuando se enfrentó a la realidad de su vida, dice que lloró y exclamó: Señor, papá, ¿no hay otra bendición? Y le dijo: no hay más. La tuviste, la menoscabaste, la dejaste de lado, y hoy no queda nada. La bendición que había, que tú dejaste, que tú desechaste, la tomó su hermano, y él disfruta ahora de esa bendición. Que Dios nos ayude a ser entendidos, que Dios nos ayude a ser fieles hasta el final, y hoy lo invito a que tome su bendición. Dice la palabra de Dios: retén tu corona, no vaya a ser que venga otro y la tome. Retén lo que Dios te ha dado. Recibe lo que Dios tiene para ti. Aprópiate de ello, disfrútala, cuídala, presérvala. ¿Cómo? Andando en los caminos de Dios, honrando a Dios, honrando su palabra, viviendo para Él, obedeciendo su palabra hasta el final, porque el galardón que hay en el reino de los cielos para cada uno de nosotros es muy, muy, pero muy grande. Amado Señor, te doy gracias por esta palabra. Bendigo, Señor, a cada oyente. Bendigo a cada persona que ha llegado a esta palabra de aliento, de esperanza, pero también de exhortación. Es necesario que tengamos claro que tu deseo es el bendecirnos, que tu deseo es el sostenernos, que tu deseo es llevarnos por las sendas que el amado Jesús caminó. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que caminemos y lleguemos hasta la meta, para que el día que estemos en tu presencia disfrutemos de todas las bendiciones en plenitud que hay en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones para todos, y deseo que el Señor los llene de su espíritu y les guíe por el camino y la senda que deben andar. Dios les bendiga a todos.